¿Te imaginas que un día puedas ser arrestado simplemente por orar en tu propia casa? Parece una idea descabellada, ¿verdad? Sin embargo, esta es la realidad que se está viviendo no solo en Europa, sino cada vez en más países del mundo, tras la implementación de polémicas leyes que están poniendo a la comunidad cristiana y a defensores de la libertad de expresión en alerta máxima. Este es un caso que no solo desafía los valores fundamentales de una sociedad libre, sino que también amenaza con silenciar a quienes decidan vivir de acuerdo con su fe. Antes de sumergirnos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Además, estamos emocionados de anunciar el lanzamiento de nuestra tienda de ropa cristiana. Si buscas un regalo significativo para un ser querido, no dudes en echarle un vistazo. Tu apoyo hace posible que continuemos compartiendo este mensaje. En Escocia, la Ley de Zonas de Acceso Seguro, que entró en vigor en 2024, tiene como objetivo proteger a los pacientes y trabajadores de las clínicas de aborto. Pero lo que en un principio podría sonar como una medida de protección, se ha convertido en un arma de doble filo, ya que establece restricciones extremas para las actividades dentro de un radio de 200 metros alrededor de estas clínicas. ¿Y qué consideran actividades prohibidas? Pues cualquier acción que pueda causar alarma, angustia o incomodidad, lo que incluye cosas tan simples como orar, incluso dentro de la privacidad de tu hogar, si estas oraciones pueden ser vistas u oídas desde el exterior. Esta ambigüedad en la redacción de la ley es clave. ¿Qué significa realmente alarma o angustia? ¿Quién decide qué es incómodo? Los residentes de Edimburgo, por ejemplo, recibieron cartas advirtiéndoles que podrían ser penalizados si sus acciones dentro de sus propias casas entran en conflicto con las disposiciones de esta ley. Entre las actividades prohibidas se encuentran las vigilias silenciosas y las predicaciones religiosas. Sí, has oído bien. Orar por las vidas no nacidas, en voz alta o incluso en silencio, podría ser considerado un delito si alguien más lo percibe como incómodo o perturbador. La polémica no se detiene ahí. Michael Robinson, director de la Sociedad para la Protección de los Niños No Nacidos, advirtió que esta ley podría extenderse incluso a algo tan sencillo como tener un versículo bíblico en la fachada de una casa dentro de estas zonas protegidas. Esto significa que mostrar un texto como «Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre», del Salmo 139, podría ser considerado una ofensa criminal. ¡Qué locura!, ¿no? La situación se agrava cuando vemos que estas medidas extremas no son exclusivas de Escocia. Casos similares ya han ocurrido en Inglaterra. En noviembre de 2022, Isabel Bowen Spruce fue arrestada por orar en silencio fuera de una clínica de aborto. ¿Su crimen? Inclinar la cabeza y permanecer en silencio. Aunque su caso fue desestimado más tarde, el daño ya estaba hecho. Otro caso impactante es el de Adam Smith Connor, quien fue multado por rezar en silencio detrás de un árbol a 50 metros de una clínica. Según él, estaba orando por su hijo no nacido, ya que en el pasado había tomado la decisión de terminar con su vida y ahora se arrepentía profundamente. Sin embargo, para las autoridades locales, su presencia fue considerada un acto de desaprobación hacia el trabajo de la clínica. ¿Cómo puede un acto tan íntimo y personal, como una oración silenciosa, ser considerado una amenaza? ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando un pensamiento o una oración son vistos como crímenes? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos 18 y 19, garantiza la libertad de pensamiento, conciencia, religión y expresión. Pero aquí parece que esos derechos quedan sujetos a la interpretación de quienes tienen el poder. Si este tema te interesa, también tenemos un video en nuestro canal donde hablamos sobre 9 países donde está prohibido leer la Biblia. Si te preocupa la creciente persecución a los creyentes en todo el mundo, te invitamos a que lo veas y te informes más sobre las realidades que enfrentan muchos creyentes en otras partes del mundo.
Esto no es un caso aislado. Lo que está ocurriendo en Escocia e Inglaterra refleja una tendencia preocupante en varias partes del mundo. En España, una ley aprobada en 2022 por Irene Montero estableció zonas de seguridad similares alrededor de clínicas de aborto. Estas restricciones han llevado a la persecución de personas que realizan vigilias de oración o incluso ofrecen ayuda a mujeres embarazadas cerca de estas instalaciones. Uno de los casos más sonados fue el de un grupo de voluntarios multados por simplemente estar presentes y ofrecer alternativas en silencio. Estas medidas se suman a un creciente movimiento en Europa que, bajo la apariencia de proteger derechos de las mujeres, termina erosionando libertades fundamentales como la de expresión y religión. Países que históricamente se han enorgullecido de su compromiso con la libertad de pensamiento y religión, ahora parecen ceder a presiones ideológicas que buscan silenciar cualquier disidencia, incluso si ésta se manifiesta en algo tan privado y pacífico como la oración. En Canadá, por ejemplo, leyes similares han llevado a la detención de personas que simplemente rezaban cerca de clínicas o expresaban públicamente sus creencias sobre el valor de la vida. En Australia, varios estados han implementado leyes similares que prohíben cualquier forma de protesta o oración cerca de clínicas de aborto. Como vemos, es una tendencia en todos los rincones del mundo. En 2018, un caso en Victoria, Australia, llamó la atención internacional cuando un hombre fue multado por ofrecer un folleto con opciones de ayuda a mujeres embarazadas en una de estas zonas. En Estados Unidos, aunque protegido por la primera enmienda, hay estados que han intentado implementar restricciones sobre las llamadas zonas de exclusión alrededor de ciertos establecimientos. Si estas medidas no se detienen, podríamos estar frente a una ola global de persecución a quienes practican su fe. La historia nos enseña que las sociedades que restringen la libertad de religión o pensamiento a menudo terminan perdiendo otros derechos fundamentales. En la Unión Soviética, los cristianos fueron perseguidos por simplemente congregarse en secreto o poseer una Biblia. En la Alemania nazi, quienes se oponían al régimen con base en sus creencias religiosas, también sufrieron represalias. Es alarmante ver paralelismos con lo que ocurre hoy, aunque bajo nuevas justificaciones. La palabra de Dios nos advierte que en los últimos tiempos el mal será llamado bien y el bien será llamado mal. Isaías capítulo 5 versículo 20 lo dice claramente. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que cambian la oscuridad en luz y la luz en oscuridad, que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Lo que vemos hoy es el cumplimiento de esta advertencia. Un mundo que criminaliza a los justos y aplaude a los que promueven el pecado. ¿Es coincidencia que estas leyes parecen dirigidas, de manera desproporcionada, contra los cristianos? Pensemos en esto. Los mismos gobiernos que protegen las expresiones de todo tipo de ideologías contrarias a los principios bíblicos no dudan en señalar como ofensiva una simple oración o una vigilia silenciosa. Esto no es solo un ataque a la libertad religiosa, es un ataque directo contra los valores que sostienen nuestra fe. La raíz de este problema no es simplemente política, es espiritual. El apóstol Pablo nos advierte en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Lo que está sucediendo no es solo un conflicto de ideologías humanas, sino una batalla espiritual entre la verdad de Dios y las mentiras del enemigo. Y mientras estas leyes intentan sofocar la voz de los creyentes, no podemos ignorar el impacto que esto tiene en las generaciones futuras. Si permitimos que estas restricciones avancen, ¿qué legado dejaremos a nuestros hijos? Una sociedad donde el miedo a ser castigados por nuestra fe y defender a los más vulnerables nos lleve al silencio.
Es en este momento donde debemos recordar las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 10. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Esta persecución, por dura que sea, es una señal de que estamos caminando en la verdad, pero también es un llamado a la acción. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el enemigo avanza. Como creyentes, tenemos una doble responsabilidad: alzar la voz ante las injusticias y vivir de manera irreprochable, mostrando el amor y la verdad de Dios. No se trata solo de resistir las tinieblas, sino de ser luz en nuestras comunidades. La oración sigue siendo nuestra arma más poderosa, pero también debemos educarnos, formar redes de apoyo y defender nuestros derechos en el ámbito legal y social. Es hora de levantar nuestras voces, de interceder en oración y de apoyar a aquellos que están en la primera línea de esta batalla espiritual. Como dijo el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, «Estad alerta y de espíritu sobrio. Vuestro enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar». ¿Permitiremos que esta opresión continúe sin resistencia? ¿O seremos luz en medio de las tinieblas, recordando que la victoria final ya ha sido ganada por Jesús en la cruz? ¿Sabías que en algunos países sostener una Biblia en tus manos puede costarte la vida? En el mundo actual, resulta difícil imaginar que algo tan poderoso y esperanzador como la Biblia pueda ser visto como una amenaza. Sin embargo, en ciertos países, poseerla es considerado un delito grave y las Escrituras enfrentan un rechazo que busca silenciar su mensaje de fe, libertad y redención. En pleno siglo XXI, la persecución hacia los cristianos sigue siendo una realidad desgarradora en muchos lugares del mundo. Estas historias no solo muestran la dureza de estas realidades, sino también el coraje de quienes se aferran a su fe a pesar de los riesgos. Aunque cada uno de estos países tiene diferentes razones, el denominador común es el miedo al mensaje transformador de la Biblia. En Corea del Norte, la Biblia es considerada una amenaza directa al régimen totalitario. Bajo el gobierno de la dinastía Kim, toda forma de religión está prohibida, ya que la ideología Juche exige devoción absoluta al líder supremo. Poseer una Biblia puede llevar a consecuencias devastadoras, desde ejecuciones públicas hasta la condena a campos de trabajo forzado, donde las condiciones inhumanas destruyen vidas. Testimonios de desertores han revelado historias desgarradoras de familias enteras castigadas por un simple acto de fe. Aquí, leer una Biblia no es solo un acto espiritual, es una declaración de resistencia que desafía uno de los regímenes más opresivos del mundo. En un país donde el culto a la personalidad de la familia Kim reemplaza cualquier creencia espiritual, aquellos que intentan sostener su fe enfrentan una lucha diaria. La Biblia no solo es un libro prohibido, sino un símbolo de rebeldía frente al gobierno. Muchos cristianos norcoreanos se arriesgan a transmitir su fe en lo más profundo de la clandestinidad, utilizando Biblias ocultas en lugares como costuras de ropa o el interior de objetos comunes. Para las autoridades, incluso los más pequeños actos de devoción son considerados una traición al Estado, y aquellos atrapados enfrentan consecuencias extremas. En resumen, estos países representan solo una fracción de los lugares en el mundo donde la libertad religiosa está bajo amenaza. La Biblia, que es fuente de esperanza y salvación para millones, en estos países se convierte en un símbolo de desafío, resistencia y valentía. Los creyentes que viven en estos lugares arriesgan sus vidas, pero continúan defendiendo su fe, sabiendo que el poder de la palabra de Dios no puede ser silenciado, ni por las amenazas más terribles, ni por los regímenes más opresivos. A pesar de las dificultades, la luz del Evangelio sigue brillando en estos lugares oscuros, y los cristianos en estas naciones siguen siendo un testimonio vivo del poder inquebrantable de la fe. La persecución, lejos de detener el crecimiento de la Iglesia, ha demostrado ser solo un fuego que purifica y fortalece a los creyentes en su camino hacia el Señor.
Si este video te ha impactado y te ha hecho reflexionar sobre la importancia de la libertad religiosa, te invitamos a compartirlo con tus amigos y a dejar tus comentarios. Y recuerda, si deseas apoyar a nuestro canal, visita nuestra tienda de ropa cristiana y encuentra algo especial para ti o para un ser querido. Gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!